Ideológicamente me identifico con la ideología del libertarianismo o libertaria, que obviamente comparte muchas de las ramas del liberalismo clásico, de la economía austriaca, de la Escuela de Chicago, del objetivismo de Ayn Rand, incluso obviamente obras como el anarcocapitalismo, y que muchas personas identifican como liberalismo clásico, pero para propósitos prácticos en el hemisferio de América, ya que los demócratas, que son más socialistas, se han apoderado de la palabra liberal, pues me es más útil utilizar libertaria. Yo la verdad es que siento que agarro un poco de todo, porque tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Francisco Marroquín, que es eminentemente pues una universidad enfocada a difundir los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad, ¿no? De personas libres y responsables. Entonces tú ves desde derecho y economía hasta la economía austriaca, ejemplos de public choice, objetivismo y creo que la riqueza de la filosofía de la libertad en general está precisamente en todos los puntos de vista de los cuales se aborda y todos creo que tienen algo para poder rescatar. Bueno, primero quiero aclarar que esa frase es de Mariano Grondona y él, argentino, desde los años 70, viendo pues el fracaso del peronismo, acuñó esta frase que luego nosotros en Guatemala utilizamos cuando hicimos una campaña, más que nada para empezar a cambiar la cultura y posicionar que a mayor populismo hay menos institucionalidad. Populismo es manipulación, no es una ideología política, no es una estrategia para gobernar ni una agenda, es manipulación haciendo caso omiso a lo que la lógica económica y la historia nos demuestran y nos enseñan para venderle a la gente ideas que simplemente no son comprobables en la realidad. Por ejemplo, hablar de que el Estado es creador de la riqueza y que por lo tanto puede ofrecer cosas gratis, o que el burócrata tiene una infinita sabiduría con la cual sabe mejor qué es lo que le conviene a usted, a su familia, a sus amigos. Con este discurso manipulador dividen a la sociedad con odio en dos colectivos imaginarios, ¿no? El pueblo y el antipueblo. Y el antipueblo obviamente empieza a tener unos tintes de el culpable de todos los males de la sociedad y por lo tanto el pueblo la víctima, y le ponen nombres para denigrar como casta, gorilas, cochiñas, pelucones en Ecuador, y así uno se va por toda Iberoamérica y ve que es un manual donde el socialismo del siglo XXI empezó hábilmente a manipular las democracias, pero también a decir que desgraciadamente a raíz del éxito de estos populismos del socialismo, la derecha también se ha llevado por ese juego y en las campañas hacen populismo. La mentalidad populista es lo que abordamos en el primer capítulo porque genuinamente vimos que todas las consecuencias desastrosas, económicas o legales que tiene el populismo empiezan por la psicología, la mentalidad que hay detrás en la sociedad que defiende estas cosas. Y las características que encontramos fueron, primero, un odio profundo a la libertad y una idolatría por el Estado. El complejo de víctimas, ¿no? Esta cosa de mi vida es responsable de sus problemas alguien más. Y ahí nos basamos mucho en la obra de Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario, porque lo primero que se monta es este mito donde alguna vez en la historia, en la naturaleza, todos éramos pacíficos y hay que retornar a ese estado mitológico que después recoge Rousseau. Y por supuesto la hegemonía cultural, y ahí hablamos mucho de la habilidad de Gramsci para transformar la revolución violenta de Marx a una cuestión más de manipulación de las masas para cambiar la neolengua, la cultura, marxismo cultural. Los progres utilizan y se conforman muchas veces con el discurso populista. Yo creo que, como lo pongo pues, en este segundo libro, que ya es una cuestión más anecdótica, lo que al progre genuinamente lo ofende en un inicio es ver la injusticia y ver la pobreza, como nos puede indignar y ofender a todos. El problema está en que cuando a ti te indigna la pobreza o la injusticia, pero no eres honesto intelectualmente, no vas a ir a estudiar economía, no vas a ir a estudiar historia para encontrar entonces qué es lo que ha funcionado versus lo que no y resolver el problema. Entonces el progre se queda eternamente repitiendo 4 o 5 eslóganes porque al final
a la hora de llegar al poder, él nunca busca reducir el Estado, aunque el Estado sea el causante de la corrupción. No, su objetivo es llegar al poder y lucrarse de él. Y mejor si puede lucrarse de los mismos problemas que se vuelven eternos. Por eso es que el populismo demuestra que al multiplicar la pobreza hay una gran rentabilidad, poderse quedar en el poder siempre, porque si se acaba con los pobres, ya el populismo no tiene demanda. ¿Cómo hablar con un progre? Sí, esta fue una idea que de hecho cuando a mí la editorial me propone escribir un libro, yo ya había hablado con Axel para hacer El engaño populista, pero ya estaba la idea de hacer algo más anecdótico. Mi experiencia ha sido pues en la radio, yo hago radio desde los 19 años, me ha tocado también estudiar fuera, conocer gente de diferentes ámbitos y eso me ha llevado pues a tener que desarrollar métodos socráticos, ¿no? Para explicar las ideas de la libertad, que al fin y al cabo son las que yo defiendo. Entonces, lo que pretendo en este libro es contar anécdotas propias de cómo los progres, si genuinamente están preocupados por la pobreza, lo que hay que encender en ellos es la curiosidad intelectual. Y para eso sirve mucho, y es lo que explayo en el libro, cuestionarlos y llevarlos a un lugar en el que ellos nunca han estado, que es a las últimas consecuencias lógicas de lo que proponen. Y para esto es más fácil irles preguntando por qué, cómo, qué haría esto, que tratar de imponerle uno su verdad. Y por supuesto también caricaturizo mucho cómo agarran ciertas banderas, que pueden ser el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, pero que cuando el mercado da alternativas y soluciones para estos problemas, ellos hacen caso omiso de eso y siguen pensando en el problema como algo estático que no se resuelve nunca. No, mira, el populismo siempre va a surgir donde haya una población que ante una crisis esté desesperada y si no hay un liderazgo claro que defienda las ideas que son correctas, cualquier aprovechado se va a subir, va a decir cualquier disparate y la gente lo va a votar. Si los alemanes, que eran un pueblo culto, se dejaron seducir por el mensaje populista de Hitler de que la culpa de sus problemas eran los judíos y no las prebendas y todas las necesidades con que los había dejado la Primera Guerra Mundial y todo lo que tenían que pagar, pues entonces cualquiera de verdad puede caer presa de esto, ¿no? Y de hecho desde Roma, porque el pan y el circo, que son una manera muy gráfica de describir el populismo, sirvieron precisamente para entretener al pueblo mientras las instituciones de una república de equilibrio de poder estaban sucumbiendo ante un imperio. Hay un plan. En el caso de América Latina hay que ver que el primer proyecto socialista exitoso es Cuba, pero Cuba en el 59, que era el contexto de la Guerra Fría y todavía daba para la revolución violenta marxista, que fue como llegan ellos al poder, se sostiene a través de las décadas por ese financiamiento de la Unión Soviética, pero al desplomarse la Unión Soviética, todas las guerrillas marxistas que se formaron en América Latina se quedan huérfanas de financiamiento, pero además nuestros países pasamos de dictaduras militares a gobiernos civiles y democráticos, con lo cual la izquierda que quería llegar al poder tenía que hacer uso de un método más allá de la violencia, y era la democracia. Y el Foro de Sao Paulo, que reunió a todos estos líderes comunistas, exguerrilleros, partidos de izquierda, tiene una agenda muy delimitada que estalla con Hugo Chávez en el 98, pero que luego arrastra Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, por supuesto Cuba, porque ya el petróleo venezolano viene a reemplazar el financiamiento soviético, e incluso el proyecto de ahora de blanquear a las FARC en Colombia para, pienso yo, apuntalar a que las drogas y el narcotráfico financien también al socialismo del siglo XXI. Entonces creo que hay una estrategia muy delimitada. Si uno ve la manera en que han desmantelado constituciones, destruido la institucionalidad, cooptado a los jueces, pareciera que todos los días se están hablando por teléfono para ir como que analizando sus avances, ¿no? Y en el caso de España, yo sí invito a los españoles a hacer el ejercicio de ¿dónde estaría Podemos si nunca hubiera tenido vinculación con Venezuela? O sea, ¿qué tanto esa vinculación estratégica los tiene donde los tiene? Yo sé, está Gramsci, pero Gramsci lo había dejado todo en teoría en Italia. Pero aquí hay ejemplos prácticos donde se está viendo puesto
en el siglo XXI, otra vez, que es el mismo comunismo de siempre, pero disfrazado de... Ellos ya no te hablan de lucha de clases, pero sí te hablan de una casta. No te hablan de reivindicación del proletario, pero te hablan de derechos humanos. Entonces, yo creo que sí hay vacuna y la vacuna tiene que empezar por la batalla cultural y el cambio de mentalidad, porque la cuestión está en que si la gente cree genuinamente que el individuo en libertad es malo y que por el contrario el Estado es bueno y el burócrata un arcángel, entonces siempre el germen populista va a estar latente y presente. Sobre todo también la institucionalidad, que la igualdad que realmente necesitamos para vivir en libertad es la igualdad, pero ante la ley. Que todos como individuos tenemos 3 derechos fundamentales, inalienables, que son la razón de existir del gobierno. Si esos principios no están, y no te digo en toda la población, porque es verdad que los países no necesitan que toda la masa esté convencida de algo para cambiar. Las masas siguen minorías, pero son las minorías las que desgraciadamente al no tener las ideas claras confunden a la gente. Entonces es ahí donde yo creo que hay que hacer ese cambio de mentalidad para que cuando un abusivo se suba al poder se le ponga un freno, como en el caso de Donald Trump. O sea, si fuera por Donald Trump, quizá también ya estaría hablando de cambiar la Constitución norteamericana y poner 4 periodos en vez de solo 2, pero hay jueces que le ponen freno y no tanto que haya jueces, sino que la ciudadanía apoya ese modelo. Muchísimos, todos. La ley de Federico Bastiat, Rebelión en la Granja de George Orwell, Los Fundamentos de la Libertad de Hayek, la ayuda muerta de Dambisa Moyo, que también es un tema interesante, como ayuda internacional no es lo que necesitamos, sino apertura de mercado, es lo que va a sacar al tercer mundo de su subdesarrollo. Lean Marx, lean Keynes, lean de todo, porque para uno estar seguro de lo que uno cree, uno tiene que ver todos los espectros. Entonces, yo sí recomiendo mucho la lectura como ejercicio para cuestionamiento personal.